Hola, mi nombre es Génesis Lescano y esto es Inverso, un podcast donde conversaremos más acerca de la lección de escuela sabática para jóvenes. Lección número 2, aparece un altar. Justamente como habla del altar, quería comentarte y mostrarte un poquito el lugar en donde yo estoy es lo que yo destiné para mi altar. Lo estoy acondicionando, donde va a ser mi rincón de oración. Pero este espacio de aquí es donde yo hago todos los días mi estudio de escuela sabática, donde yo hago mi lección y he traído todo lo que creo que me puede servir. Así que te quiero motivar a que tú también puedas separar un espacio en tu casa, en tu cuarto, ya sea para tu rincón de oración o donde vas a hacer tu estudio diario. Bueno, comencemos la lección de escuela sabática. Justamente habla sobre que a un joven se le empezaron a perder cosas. ¿Alguna vez perdiste algo? Mejor aún, porque yo creo que todos hemos perdido cosas. Cuando perdiste, empezaste a buscarlo por todo lado y te diste cuenta de que en algún lugar estaba eso. Quizás lo viste en algún amigo o lo viste en la calle. Por ahí te diste cuenta de que estaba eso que tú habías perdido. Eso le pasó a este joven. Él se dio cuenta de que un estudiante más había tocado sus cosas. Se había llevado su ropa y no solamente eso, sino había cogido hasta las cosas más extremas, podríamos decir, sus artículos personales o sus ropas interiores. Imagínate cómo se sentía el expuesto donde todas sus cosas habían sido cogidas. Alguna vez mi mamá regaló mis juguetes, pero los regaló muy cerca a la casa donde yo vivía. Imagínate ver que pasaban tus cosas. Yo me asomé y sabía que era mía. Lo mismo pasaba con este joven. Él estaba seguro. Y fue y buscó un superior para que lo acompañe. Fueron a la habitación del jovencito que creían que había sido el que había estado hurtando las cosas. Y efectivamente, cuando abrieron el ropero, se dieron cuenta de que todas las cosas que le faltaban estaban ahí. Pero estaban doblados cuidadosamente. Bueno, creo que todos nos podemos sentir expuestos cuando nos falta algo, pero el ser humano tiende a darle cualquier excusa para eso. Y era lo que hicieron Adán y Eva. Empezaron a buscar una excusa y se empezaron a tapar para ellos. Al darse cuenta que estaban desnudos, lo más fácil para ellos fue coger las hojas de higuera que estaban cerca y con eso cubrirse. Pero, ¿nos estará tapando una hoja de higuera? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. La pregunta sería, ¿qué es eso que nosotros utilizamos como una hoja de higuera? ¿Qué es eso que nosotros tratamos de, o con qué tratamos de cubrir nuestro error, nuestro pecado o nuestro sentimiento de culpa cuando nos damos cuenta de que estamos fallando con algo? Siempre buscamos excusarnos. Esa excusa es una hoja de higuera. Cada vez que tú trates de excusarte sobre algún error, recuerda que cada excusa es una hoja de higuera. Pero, ¿sabes? Dios en su amor infinito tenía algo mejor. La lección para este sábado justamente la vamos a dividir en 4 partes. La primera es sobre las pieles. ¿Cuál es el significado que tenían esas pieles? ¿Por qué Dios le puso pieles? Quitó esas hojas de higuera, esas excusas que ellos ponían y le dio algo diferente. Imagínate que el ser que creó todo el universo fue el primero que tuvo que matar a un corderito para ponerlo en el altar y también para darle esas ropas, esas vestimentas a Adán y Eva. Nos damos cuenta del sacrificio tan grande que Dios hizo, porque recuerda, no hay pecado sin muerte. Alguien tenía que cubrir ese sacrificio y fue ese corderito. ¿Por qué un corderito y no otro animal? Creo que el corderito puede ser el único animal que no se queja, que no grita, que no hace ningún ruido a la hora de ir al matadero. Sabe que va a morir, lo presiente, pero no es como los otros animales que si podemos ver cuando va a morir una gallina, un gallo, empiezan a hacer ruido. Incluso
un cerdito chilla, grita, pero el cordero no. Y Dios le dio eso a Adán y Eva, esas pieles. No era porque no tenía un significado, sino muy al contrario, porque tenía un gran significado. Ese cordero iba a representar a Dios que iba a morir en la cruz más adelante. ¿Ven? Eso quiere decir que el segundo punto es que el tiempo que Dios le dio, todo lo que hace Dios, nada es improvisado. Imagínate, Adán y Eva vivían en el Edén, felices, contentos, en armonía con Dios. Pero el pecado rompe esa armonía con Dios. Pero Dios ya tenía un plan de salvación mucho antes. Dios sabía que había una probabilidad en que podíamos cometer el pecado. Por eso es que ya lo tenía listo. Y qué bonito, ¿no? ¿Qué significa esa vestimenta? Miren, Dios le ofrece esperanza al ser humano. Dios los vistió con túnicas que sí requerían la muerte de un animal, pero que en realidad eso de ahí también decía, el pecado de Adán y Eva abrió una gran grieta con Dios y les robó la inocencia y su paz. El pecado también nos añade la muerte de este animal. Desgraciadamente, aprendieron muy pronto lo doloroso que era el pecado y la muerte. Pasaron de vivir en extrema felicidad, en tranquilidad, a conocer el dolor, que hasta hoy en día, ¿no? Adán tuvo como consecuencia a todo esto trabajar, dice, y ganarse con el sudor de su frente y con esfuerzo. La mujer empezó a conocer el dolor tanto en el parto como saber que tenía una relación con su esposo. En los actos que Dios hizo hacia la humanidad fue la vestimenta, una provisión divina para cubrir esa desnudez y ese pecado. ¿Por qué los expulsaron del Edén? Era para evitar que vivan en eterno estado caído. ¿Por qué? Porque había una espada que iba a guardar ese camino. Eso es lo que significaba las vestiduras, la gracia de Dios, que había esperanza, que había una oportunidad, porque iba a haber una muerte más grande más adelante que iba a pagar todos nuestros pecados. Aquí podemos ver el trabajo, podemos ver que Dios modela el sacrificio. No se trata de algo barato. El sacrificio que Dios hizo al mandar a su hijo no era barato, era un gran precio el que se iba a pagar. Pero teníamos que comenzar a tener nuestro altar. ¿Qué significaba el altar? El altar significaba el gran amor de Dios. Sí, requería muerte, pero también simbolizaba el cordero inmolado. Ahora, si nosotros revisamos en el estudio de esta semana, pudimos ver algunos personajes y qué significaba el altar para cada uno de ellos. Por ejemplo, para Isaac, ¿por qué Isaac construyó el altar? Era el símbolo de adoración y confianza. Ahora Jacob, Dios respondió en medio de su angustia y para Jacob ese altar significa gratitud. Para Gedeón, este altar es una señal de paz después de haber hablado con el ángel. Para Jacob, ese altar es reverencia y obediencia. Y para Salomón, quien oró frente al altar y dedicó el templo, para él es una adoración pública y también es ser reverentes. Ahora, ¿por qué el construir un altar? ¿Cuál sería la orden? Dios dio instrucciones específicas para la construcción del altar. Nos dice que todo se hace con orden, con santidad y también nos habla sobre la provisión divina. En Éxodo 31 vemos que se hace un altar para poder quemar el incienso. ¿Por qué? Eso significaba una oración constante y una adoración. En Deuteronomio 20, del 4 al 7, vemos que Dios ordena un altar para entrar a la tierra prometida. Aquí vemos que el altar es una consagración y pacto. Ahora, para ti, ¿qué significa el altar? Justo hoy, mi hermana también me preguntó eso. ¿Qué significaba el altar? ¿Qué significaba este espacio que estoy creando? Es un espacio donde yo puedo tener una comunión constante con Dios. Un espacio dedicado para Dios.
Sí, en ese lugar es donde yo voy a poder sentarme día a día a estudiar su palabra, a poder rellenar como lo hago. Y también quiero tener un espacio en donde yo voy a orar con Dios, a hablar con Dios. Podemos hacerlo caminando, podemos hacerlo sentados, parados, arrodillados, depende de cada uno de nosotros. Pero sería bonito tener un lugar específico en casa donde podemos conversar con Dios. Un lugar designado para Dios. Yo te invito a que tú también puedas ver un espacio. Ojalá que lo puedas hacer. Yo ya lo estoy haciendo y espero que tú muy pronto lo hagas. Ahora, ¿podríamos decir, Dios lo hizo como castigo? No. Dios nunca nos quiso castigar. Pero imagínate que Él tenga que transgredir la ley para cubrir nuestros pecados. ¿Hubiera sido eso lo correcto? No. Eso jamás hubiera sido lo correcto. Justamente la lección nos dice de que nosotros tenemos una vida de pecado ya corrompido, ¿no? Pero que podemos irlo mejorando. Dios debe cumplir la ley porque si no, eso sería un crimen y sería muy feo que lo hubiera hecho. Por eso es que Dios ya tenía una forma de salvación, pero Él nos invita a cumplir la ley. Ahora nos pide también a nosotros. Ya somos salvos gracias a Él. Pero si Dios pagó ese gran precio con su sangre, ¿qué serías capaz de dejar tú por Dios? Eso lo leí esta semana y me quedé pensando. ¿Qué sería capaz de dejar yo? Quizás algún programa de la televisión, alguna serie, algo que estoy viendo que me está alejando de Dios. Quizás alguna actitud que yo tenga que cambiar, que me aleja de Dios. Ahora vamos una escala superior. Quizás una amistad me aleja de Dios. ¿Seríamos capaces de alejarnos de alguien porque nos aleja de Dios? ¿Alguna aplicación en el celular? ¿Qué dejarías tú por Dios? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. La respuesta es personal. Cada uno sabe lo que podríamos dejar por Dios. El altar es un lugar de sacrificio, porque algo tiene que morir si queremos vivir en estrecha comunión con Dios. ¿Y cuánto tiempo pasas tú en comunión con Dios? Al día, ¿qué es lo que más haces? Trabajar, ver la televisión, conversar con tus amigos, estar en las redes sociales, estar en comunión con Dios. ¿Le cuentas tus cosas a Dios? Separa un momento y conversa con Dios. Y te vas a dar cuenta de que Él es nuestro mejor amigo. Yo sabía que podíamos pecar, por eso siempre tuvo un plan de salvación. La muerte en la cruz fue la salvación que Él ya había provisto para nosotros. Ahora depende de nosotros qué es lo que queremos hacer. ¿Nos acercaremos más a Él? ¿Lo buscaremos diariamente? ¿Estudiaremos su palabra? Yo espero que sí. Así que nos vemos la próxima semana con más de este podcast. ¡Feliz sábado!